Hola, buenas a todos. Me llamo María Teresa Ferrero Gil. Soy española de Valencia y trabajo como profesora de español desde hace 14 años. Soy profesora de español en el Instituto Cervantes, examinadora de los exámenes DELE y también soy autora de un sistema que se llama Solo Español, de la editorial Nuance Publishing. Bueno, este método del que os voy a hablar hoy es un método sobre todo pensado para estudiantes adolescentes y del instituto, es decir, unos 11 años, de 11 a 14, 15 años, 16 años. Está dividido en 3 niveles. Ya tenemos el tercer nivel, acaba de salir. Bueno, y los niveles pues son A1.1, A1.2 y A2.1. Como podéis ver, son 3 libros solamente y en cada libro, en cada nivel, está incluido el libro del alumno y el cuaderno de actividades. Estos 3 métodos han sido pensados, han sido elaborados durante mucho tiempo con un gran esfuerzo, teniendo en cuenta pues, la experiencia, el trabajo de muchos años. También pensando que es un método pues, para alumnos que estudian el español como segunda lengua extranjera y con una media de 2 a 4 clases de español por semana. Bueno, pues estoy hablando de un sistema de español y muchos de vosotros os preguntaréis pues en qué consiste este sistema. Bueno, como digo, Solo Español no solamente es un libro, es todo un sistema. Y en este sistema hay incluidos varios módulos. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, el libro del alumno y el cuaderno de actividades. Como ya os he dicho antes, solamente tienen un tomo por cada nivel. Los alumnos no necesitan tener por un lado el libro del profesor y el libro del alumno, el cuaderno de actividades. Después, en segundo lugar, tenemos la guía del profesor o guía del docente. Es muy importante también. Luego, más adelante os explicaré con detalle en qué consiste cada uno de ellos y os enseñaré algunas imágenes también. Luego también tenemos ejercicios extras, son ejercicios que pertenecen a cada nivel y a cada unidad. Todos los contenidos que aparecen, todas las imágenes y los ejercicios corresponden al libro, no hay nada extra ni nada que no pertenezca. Entonces es una forma de utilizar estos ejercicios pues, para repasar. A continuación tenemos los ejercicios diferenciados. Están diferenciados en 3 niveles. Son sobre todo ejercicios de gramática porque pensamos que bueno, los niños donde tienen mayor problema a la hora de aprender es a la hora de utilizar la gramática y también es como la parte más ardua, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje de un idioma. Entonces, como ya he dicho, hay 3 idiomas, un nivel pues, para aquellos alumnos que pues, les cuesta más comprender o les cuesta más practicar, no acaban de entender. Otro nivel medio, diríamos, que serían para aquellos alumnos, pues bueno, quieren practicar, lo tienen claro, pero no todavía demasiado. Y luego tendríamos el tercer nivel, que es bueno para alumnos que dicen, bueno, yo lo he comprendido, pues utilizarlo, pues digamos que, por ejemplo, en la clase cuando terminan antes, podemos utilizarlo como material extra, pues para que en lugar de estar en la clase pues dando vueltas o esperando que los demás compañeros terminen, pues estar practicando todos los conocimientos que ya ha adquirido previamente. Bueno, tenemos la parte de DELE para escolares. El DELE para escolares lo encontramos desde la primera unidad, desde la unidad 0 hasta el final de la unidad 3. Luego os iré mostrando cómo el DELE para escolares, pues a medida que se va progresando en los niveles, pues también se va complicando y su aparición va siendo mucho más
o sea, aparece mucho más en unidades, que muchos más ejercicios. En vez de una página de DELE, pues hay 2 páginas. El DELE para escolares cada año pues tiene mucha más importancia cada año, y tiene una dificultad, que la dificultad es un sistema totalmente diferente al sistema que normalmente utilizamos, ¿no?, en los colegios. Entonces, el mayor problema con el que nos enfrentamos es que pues los alumnos, a la hora de presentarse a un examen DELE y prepararse solamente para el examen, pues se encuentran que, bueno, no pueden hacerlo porque el sistema es completamente diferente. Bueno, pues con el método y el sistema de solo español, permite a los alumnos, a lo largo de los 3 años de aprendizaje, poder decir, bueno, por lo menos sé en qué consiste, conozco las pruebas y sé por lo menos desenvolverme. Sería cuestión simplemente pues de dedicarse expresamente a la preparación del diploma. Bueno, también nos encontramos con la parte, digamos, más administrativa, son los planes anuales y los planes semanales de cada nivel, y actualizados. Todos los años se actualizan según pues, las fechas, las festividades. En los planes anuales, pues no solamente hace referencia a los temas, a los ejercicios, sino que también aparece una parte en la que, bueno, ayuda al profesor a organizarse durante el mes, y también en los planes semanales tiene conexiones a links para poder facilitarle al profesor, pues, no solamente utilizar el método en la clase, sino también utilizar otro tipo de actividades extras. Bueno, luego pasaríamos a lo que es dentro del sistema, a la parte digital, en donde encontraríamos la plataforma digital. En esta parte de aquí, pues en este volumen encontraríamos lo que es la pizarra digital. Luego ya más adelante os explicaré exactamente en qué consiste y cómo es. Los juegos y actividades digitales. Todos los juegos y actividades, al igual que los ejercicios diferenciados y los ejercicios extras, están totalmente relacionados con el libro del alumno y el cuaderno de actividades. No hay nada extra, las imágenes que se utilizan son las mismas, pues para que el alumno se sienta identificado y no se sienta extraño ante imágenes que no conoce o palabras que no sabe lo que significan. Y bueno, el método espiral. El método espiral creo que es lo que más define a este método y a este sistema. El método espiral, como su palabra indica, es como una espiral en el que, bueno, pues se van enlazando y se van conectando, y todos los contenidos que aparecen en la unidad, y conforme van avanzando los niveles, este método va avanzando. Bueno, voy a poneros un ejemplo. En las primeras unidades los alumnos aprenden, por ejemplo, los días de la semana, los meses y los números del 0 al 31. En la siguiente unidad aprenden a describirse físicamente, y la familia y los compañeros. En la siguiente unidad se utilizan todos los conocimientos previos, no solamente para describirse a sí mismos, sino para describir también a la familia, y para hablar pues, del cumpleaños, para presentar al padre, presentar a la madre. Conforme se va avanzando, bueno, se entra en el mundo del colegio, y después del colegio, pues en la casa. Y así, cuando no solamente es un método espiral que aparece en cada nivel, sino que los niveles entre sí también están conectados. Cuando entramos en el segundo nivel, en el nivel A1.2, vemos que se siguen haciendo uso de todos los temas que aparecen, y temas y vocabulario que aparecen en el nivel A1.1, para evitar que el alumno pues, se olvide de ellos. Bueno, pues luego ya pasaríamos más a la parte opcional del sistema, del que os voy a hablar más al final, en el que incluiría pues una consultoría, unos seminarios y formación de profesorado, y un sistema de mejora continua.
Bueno, pues una vez os he explicado en qué consiste el sistema de solo español, vamos a pasar a hablar del libro del alumno y del cuaderno de actividades. Bueno, este libro, igual que los otros dos libros más, los otros dos niveles, son libros que reflejan el ámbito relacionado con el mundo actual, el mundo del alumno, el mundo con el cual se siente relacionado. Es un libro pues, muy cercano, muy dinámico, también es muy visual, muy claro. Y en el libro pues, aparecen actividades, ejercicios en los que el alumno pues, tiene que pensar, tiene que razonar, le da la facilidad de poder interactuar. No es un libro en el que bueno, aparecen una serie de estructuras fijas y tiene que memorizar. Bueno, pues como podéis ver, estamos en el índice del nivel A1.1. Lo mismo que estáis viendo en este índice del primer libro es lo que aparece en los otros dos niveles. Es el mismo sistema del primer libro, es el mismo sistema que aparece en el segundo y en el tercero. Hay algunas pequeñas diferencias, pero ya las veremos más adelante. Entonces, nos encontramos aquí en primer lugar con la unidad 0 y aparte de la unidad 0, que sería la unidad introductoria, existen 6 unidades más. La unidad 0 sería como una unidad para romper el hielo. El alumno no conoce el español y es una forma, bueno, de decir esto es el español, vamos a presentarnos, vamos a decir el nombre. Es muy básico, aparecen lo que necesita, justo lo que necesita el alumno. En la unidad 1, como podéis ver, hola, ¿cómo te llamas? Pues es una unidad en la que pues, el alumno aprende a presentarse. En la unidad 2, el alumno ya se ha presentado, empieza a conocer, a aprender los días de la semana, los meses, los números y entonces ya es capaz de decir la fecha y aprender su cumpleaños, a decir su cumpleaños. En la unidad 3, lo que digamos es más cercano al alumno es su familia, sus amigos y sus compañeros. Entonces, se parte de la base de esto y se empieza a aplicar lo que es el sistema de espiral. En este sistema, por ejemplo, los alumnos ya conocen los meses, los días de la semana, pues bueno, una vez aprendido a decir su cumpleaños, cuando conoce los miembros de la familia, lo vuelve a aplicar, diciendo pues cuántos años tiene su padre, cómo se llama su madre, dónde viven sus abuelos. En la unidad 4, ¿cómo eres? Habla del físico, del pelo, de las partes del cuerpo y bueno, se vuelve a retomar los temas anteriores, pues no solamente para describirse a sí mismo, sino también para describir a los miembros de su familia y a sus amigos. Luego el número 5, la unidad 5 es mi colegio, pues en el que se habla sobre todo de, pues bueno, del colegio, de cómo es el colegio, dónde está, las horas, los horarios y sobre todo el material escolar también, que utilizan todos los días. Y por último, la unidad 6, que hace referencia a la casa, sobre todo hablar de las partes de la casa, muebles, accesorios y sobre todo también la ubicación. Bueno, también como podéis ver en el índice, aparte de estas en total 7 unidades, hay 5 volúmenes en cada unidad. Una parte de comunicación, otra parte de léxico, gramática, cultura y DELE para escolares. Como podéis ver, el DELE para escolares hace presencia, está presente en cada unidad. Es solamente una página, mientras que en comunicación, léxico, gramática y cultura es doble página, como os voy a enseñar a continuación.
Está pensado este método de forma que se pueden interponer la comunicación, el léxico, la gramática. Con ello quiero decir, cada profesor tiene una forma diferente de enseñar el español. Por ejemplo, para mí me resulta más fácil utilizar la comunicación para introducir el léxico y la gramática, mientras que para otros profesores pues, es más fácil introducir primero la gramática para luego enseñar el léxico y aplicarlo todo en la comunicación, en la parte de comunicación. Bueno, pues según las necesidades de cada profesor, se pueden utilizar independientemente la parte de comunicación primero y de léxico después, o la de gramática y comunicación, y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver una unidad, la unidad 1, un ejemplo. Como veis, todas las unidades empiezan con una doble página de comunicación. Y en cada unidad aparecen todas las destrezas. Existe la destreza escrita, la lectora, la oral y también la auditiva. Bueno, la parte de comunicación, cuando empieza la unidad, aquí en esta parte de aquí, podéis ver que siempre hay una especie de resumen en el que indica pues, todos los temas que se van a tratar durante la unidad. Normalmente empieza con un texto, una audición. En este caso, como todavía no tienen ninguna base, yo he pensado en empezar la unidad 1 con todo lo que necesitamos para presentarnos a nosotros mismos y también presentar a un compañero. Como podéis ver, en esta parte de aquí, bueno, pues aparecen todo lo que es el nombre, el apellido, nacionalidad, domicilio, idiomas, edad y teléfono, y las preguntas que corresponden a cada uno de ellos. Normalmente nuestros alumnos siempre aprenden la información de estas tres columnas por separado. A veces preguntas a un alumno y no sabe la respuesta, o sabe la respuesta pero no sabe la pregunta. Cuando consiguen saber la pregunta, por ejemplo, para nombre y su respuesta, no saben que pertenecen a nombre, o no saben que cuando yo digo dónde vives me estoy refiriendo al domicilio. ¿Qué pasa? Luego cuando tienen que rellenar un formulario, no saben, cuando les dicen domicilio, les piden la información sobre domicilio, no sabe qué es lo que significa. Sí que lo sabe, inconscientemente lo sabe, pero conscientemente no lo sabe. Entonces, en este esquema podéis ver perfectamente, pues aquí toda la información completa. Bueno, como podéis ver, también hay bastantes audios. En las audiciones se caracterizan porque son muy sencillas y se han preparado pensando en el nivel, en la dificultad de los alumnos y si va a ser posible que los alumnos lo entiendan o no. La meta de una prueba auditiva no es desmotivar al alumno, normalmente se suelen desmotivar bastante, puesto que no comprenden, no entienden. Bueno, pues las audiciones en este método son audiciones muy claras, no son nada rápidas, se utilizan bastantes, ¿cómo diríamos? Bastantes entonaciones, teniendo en cuenta no solamente la entonación española, sino también los acentos, es que no me sé la palabra, los acentos pues también de Latinoamérica, y porque yo creo que es muy importante que un alumno sea capaz de diferenciar diferentes acentos, ¿no? Bueno, y luego también las audiciones se repiten y las transcripciones se pueden encontrar en el libro del profesor. Existen también muchas pruebas en las que son pruebas en las que existe la audición, la prueba auditiva y también la comprensión lectora. Tienen aquí el audio, ellos al mismo tiempo los están escuchando y tienen que comprenderlo y decir si son verdaderos o falsos.
Bueno, en la parte de léxico, también como podéis ver, es una doble página. La comunicación hemos dicho que era la presentación personal, entonces aquí se tratan los países y nacionalidades, ¿vale? Las diferentes nacionalidades, dependiendo de si son masculinas o femeninas. Bueno, hay una serie de presentaciones y luego pues tienen que rellenar un esquema con la información de las presentaciones de estos diferentes chicos, ¿no? También existe una parte de fonética para aprender los diferentes sonidos del español. Y luego, bueno, existen también esquemas gramaticales en los que siempre pues, indican información extra o también se utilizan para clarificar diferentes aspectos. En la parte de gramática, vuelvo a repetir, como el tema de la unidad 1 es la presentación personal, seguimos con el tema de la presentación personal. Los interrogativos, en esta parte de aquí se utilizan precisamente las preguntas que utilizamos para presentarnos, para conocer a alguien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu número? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué idiomas hablas? Y en este caso de aquí también podemos ver que, bueno, soy de Barcelona, es de Alemania, son de Colombia. Y bueno, empezamos a introducir lo que es el presente simple de los verbos en ar, ir, verbos por supuesto regulares. La doble página de cultura también está relacionada siempre con el tema de la unidad. Entonces, en este caso, pues es muy importante que los alumnos no solamente aprendan español, sino que aprendan también la cultura, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. En esta doble página, por supuesto, la pretensión no es que los alumnos aprendan y memoricen todos los países y sus nacionalidades, sino que sepan, bueno, hay 21 países de habla hispana, qué países son, que se sientan identificados con ellos y también con el sonido de tanto de los países como de las nacionalidades. En la parte de teleescolar, lo mismo, sigue estando relacionada con la presentación personal y por lo tanto he aprovechado pues, para utilizar un formulario bueno, para matricularse en el examen DELE. Y en este formulario pues aparecen todos los contenidos que hemos estado viendo a lo largo de la unidad, el nombre, el apellido, la nacionalidad, la edad, de forma que, bueno, cuando terminan la unidad son capaces de hacer una pregunta, son capaces de responder y son capaces de rellenar el formulario. Aquí, como podéis ver, una vez ha terminado la unidad del alumno, enseguida tenemos los ejercicios. Aparecen aquí con el nombre de ejercicios y todos los ejercicios están completamente relacionados con la unidad. No hay palabras extras, no hay imágenes extras, no hay contenidos extras. Entonces, el alumno, cuando está realizando estos ejercicios, si tiene cualquier duda, solo tiene que consultar la unidad en la que se encuentra y hacer los ejercicios. Bueno, tenemos una página, 2 páginas, 3, 4, 5 páginas y pasamos a la siguiente unidad. Bueno, los ejercicios, como podéis ver, son en color y siempre están diferenciados por encontrarse en un fondo blanco. Cuando llegamos a la parte de DELE y de ejercicios, enseguida se distingue. Y también se distingue porque cada unidad tiene un color diferente, un marco diferente con un color diferente. Bueno, en este tipo de ejercicios, los ejercicios normalmente son ejercicios para pensar, son ejercicios donde existe pues, la ilustración y sobre todo lo que más define estos ejercicios es la claridad. Yo creo que están muy claros y el alumno sabe perfectamente o simplemente con pensar un poco puede comprender perfectamente lo que se le pide. Como podéis ver, en casi todos los ejercicios siempre hay un ejemplo de lo que el alumno tiene que hacer y aparecen también pues los símbolos
En el caso de que, bueno, aquí haya una frase en la que no sepan qué es lo que significa, pues aparecen los símbolos. Bueno, quería enseñaros la última unidad del libro del nivel A1.1 para que veáis la evolución. Al principio, en la unidad 1, bueno, eso es una unidad mucho más despejada, con menos imágenes. Conforme se va avanzando en las unidades, pues la complejidad es mayor. En este caso, el último tema que se trata es el tema de la casa. Como podéis ver, es el mismo sistema y aparece, como podéis ver también aquí, la parte interactiva en donde tienen que marcar unas casillas y a partir de marcar las casillas pues tienen que formar frases y tienen que exponer ante sus compañeros pues quiénes de su familia se dedican a cocinar, a hacer la cama. Aquí, como podéis ver, aquí está el método espiral. Como podéis ver, se ha retomado la familia que aparece en la unidad 3. Creo que es en la unidad 3. Sí, exactamente. Entonces se retoma la familia precisamente para hablar de las tareas de casa. En la parte del léxico, bueno, aquí tenéis, puede parecer un poco agobiante, pero no lo es. Como podéis ver, aparece todo el vocabulario, pero cada vocabulario está dentro de un grupo y luego en la guía didáctica del docente hay algunos consejos en los que, por ejemplo, dice que esta página, al haber tanto vocabulario, sería conveniente trabajarla independientemente. La parte de gramática, como veis, es mucho más compleja. Al tratarse de la casa, pues es muy importante empezar ya a conocer la diferencia entre ser, cuando se utiliza el verbo ser, estar, tanto la conjugación como sus usos, y hay lo mismo. Aquí en este ejercicio, en el ejercicio 2, bueno, pues una vez han aprendido los diferentes usos de los verbos ser, estar y hay, pues entonces tienen que rellenar las casillas, tienen que comprender y tienen que buscar luego ejemplos dentro del mismo texto. O sea, aquí tenéis una actividad en la que un ejercicio está enlazado con el otro. Los verbos que más utilizamos, los verbos, por ejemplo, está relacionado pues con las actividades, ¿no? Pues todos los verbos tienen que ver con el mismo tema: estudiar, hacer, salir, volver, ir, ¿vale? En la parte de cultura hemos, como podéis ver, lo que os comentaba antes, el tema es la casa, la parte de cultura también es la casa. Entonces he aprovechado pues para hablar de las casas de los famosos y de los diferentes formas de alojarse, ¿vale? En la parte de cultura, perdón, de DELE, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Como podéis ver, el tema sigue siendo y sigue estando conectado con la casa. Y luego, como podéis ver, pues empiezan los ejercicios, todos los ejercicios. Son ejercicios mucho más complicado. Aquí en este caso tienen que ya describir una foto haciendo uso del vocabulario que ellos ya conocen y de las preposiciones del lugar. O sea, no solamente tienen que decir lo que hay en la foto, sino que también tienen que localizarlo. Es otra actividad en la que, bueno, se compara pues actividades y aspectos específicos de una persona que todos conocemos, de un famoso futbolista y de su mujer Shakira. Y bueno, pues esto es todo lo relacionado con el, repito, nivel A1.1. Bueno, pues ahora tenemos aquí el libro del nivel A1.2 de solo español. La estructura y el sistema es exactamente igual al de los otros dos libros, los otros dos niveles. Como podéis ver, en el índice siguen siendo 7 unidades en total, una unidad introductoria y luego 6 unidades extra. La unidad de 0 es
una unidad especial. ¿Por qué es especial? Bueno, pues es especial porque es una especie de resumen de lo que es el nivel A1.1. Entonces no tiene la estructura de las demás unidades, no va por dobles páginas, sino que es un repaso general. Todo lo que aparece en esta unidad, en la unidad 0, es todo el resumen del libro anterior. Bueno, pues una vez tenemos la unidad 0, hemos hecho un repaso general, estamos en la semana o semanas de orientación y una vez hemos terminado el periodo de repaso y de orientación, pues pasamos a la unidad 1. Si os acordáis, en el nivel 1.1 acabamos el libro con la unidad 6 y la unidad 6 era la casa. Bueno, pues seguimos con el método espiral. Al empezar el segundo libro, el segundo nivel, A1.2, seguimos en la casa y partimos de la base de empezar aprendiendo pues mi día a día, las actividades que se hacen, las actividades, lo que solemos hacer, me levanto por la mañana, me acuesto. Una vez hemos terminado la unidad 1, pues hablando, entre otras cosas, pues del desayuno, de la merienda, de la cena, pues aprovecho para hablar de las comidas y las bebidas. Comidas, bebidas, el menú, pedir un plato en un restaurante y bueno, pues aprovecho también para hacer mención en la parte gramatical, pues del verbo gustar, del verbo preferir y querer. En la unidad 3 hemos hablado en la unidad anterior de comidas y bebidas, bueno, pues tenemos que ir de compras, ¿no? Se ha acabado todo y tenemos que comprar, entonces vamos de compras y en esta unidad pues se hablan de las tiendas, de los productos, de los envases y bueno, todo lo relacionado con el mundo de las compras de las tiendas. Bueno, cuando estamos comprando, pues estamos paseándonos y estamos viendo la ciudad, ¿no? Pues en la unidad 4 se enlaza precisamente con el tema de la ciudad. Y en la ciudad, bueno, aquí empieza a hablarse pues del barrio, pedir informaciones, se aprenden los lugares, los establecimientos, los productos que se venden en cada establecimiento. Y una vez hemos terminado con la ciudad, pasamos a la unidad 5, habla del tiempo libre. Cuando estamos en la ciudad no solamente compramos y trabajamos, sino que también tenemos actividades de tiempo libre. Entonces, la unidad 5 es el tiempo libre y se habla tanto de actividades de tiempo libre como de ocio, ¿vale? Bueno, es lo mismo, de actividades que solemos hacer, pues eso, cuando no tenemos que trabajar o no tenemos que estudiar. Entonces, se hablan pues, de los deportes, se habla de proponer, aceptar y rechazar actividades. Y en la parte gramatical, los verbos que se utilizan son precisamente pues, verbos relacionados precisamente con eso. Y luego, bueno, ya en la unidad 6, estamos ya en junio, se acercan las vacaciones, el verano. Bueno, pues qué mejor que acabar el curso de español, pues hablando de las vacaciones, de los planes y los proyectos que se tienen, de las intenciones, del tiempo atmosférico y, bueno, también de la ropa, pues si nos tenemos que ir de viaje, qué tipo de ropa tenemos que llevar, en fin. Bueno, como podéis ver, también la estructura es exactamente la misma. Sigue habiendo una doble página de comunicación, de léxico, gramática, cultura y una página de tele para escolares. Bueno, pues vamos a ver cómo es esa unidad 0. La unidad 0, en cuanto abrimos la primera doble página, la vemos un poquito saturada, pero bueno, aquí está resumido todo lo que es los contenidos y todo el vocabulario que aparece en el nivel A1.1. Podemos ver pues, bueno, el cuerpo, la ropa, los accesorios, el físico, la familia y mascotas, el colegio y la casa. En la guía didáctica o docente del profesor hay algunas recomendaciones, por supuesto, de no tratar todos los temas de golpe, sino ir tratando tema por tema. Y bueno, es una doble página pues para que el alumno pues intente recordar todo, tanto los contenidos como el vocabulario que aprendió en el nivel anterior.
Como podéis ver aquí, bueno, pues normalmente tendría que haber una doble página de léxico, pero como veis no la hay porque ya os comenté que en esta unidad 0 es una unidad pues de repaso y es todo de ejercicios, ¿vale? Hay muchas cosas que recordar, muchas cosas que practicar, pues bueno, hemos decidido pues dedicarla a eso, a repasar y a practicar. En este nivel a 1.2 os daréis cuenta que está presente cada vez más la estructura de los diplomas DELE. Esta es una estructura típica, un texto y a partir del texto un test de comprensión lectora. ¿Vale? Aquí sigue un tanto de lo mismo, ¿vale? Son más actividades, todas con la estructura del diploma DELE. En este caso es una actividad de comprensión auditiva. Aquí es una actividad de comprensión escrita y aquí lectora. En la parte de cultura, bueno, sí existe la doble página, pero es porque hay un resumen general, muy general, pues de lo que se vio en el nivel A1.1, tanto en la cultura hispana como en la cultura española, ¿vale? En la parte de ejercicios, pues como podéis ver, siguen siendo las 5 páginas y todas a color para repasar contenidos. También son actividades que, como podéis ver, siguen siendo actividades, ejercicios divertidos, crucigramas, rellenar huecos, diferentes tipos. Bueno, ya estamos en la unidad 1, mi día a día, y en esta unidad se vuelve otra vez al sistema tradicional de este método, que es la doble página. Esta es la parte de comunicación, como podéis ver, y bueno, se va a tratar la rutina diaria, las actividades cotidianas, la frecuencia, partes del día y los verbos reflexivos, la hora y los horarios. Anteriormente se vieron las horas, se aprendió las horas, pues ahora se va a hablar de horarios para indicar a qué hora hacemos cada una de nuestras actividades. Como podéis ver, los textos que aparece un texto mucho más complejo, mucho más denso y, bueno, pues una parte pues de comprensión en la que tienen que leer el texto, tienen que comprenderlo e indicar pues si la información que hay aquí en este ejercicio es verdadera o falsa. Vuelvo a repetir, como el tema es mi día a día, pues todos los temas están relacionados. El léxico pues habla de las actividades cotidianas clasificadas en 3 diferentes apartados: por la mañana, por la tarde, por la noche, para que sea más fácil al alumno poder aprender y practicar cada una de las diferentes partes del día. Lo mismo pasa con, bueno, las partes del día y las comidas. No solamente, bueno, yo desayuno, sino también pues existe el verbo desayunar, la comida, comer, la cena, cenar, el almuerzo, almorzar y la merienda, merendar. Que conozcan tanto el nombre, la merienda, como el verbo que lo acompaña, que es merendar. Bueno, aquí tenéis pues eso, un texto y a partir del texto pues tienen que buscar información, tienen que clasificarla y en la parte de gramática seguimos con temas relacionados pues con el día al día, como son los verbos reflexivos y los horarios, la diferencia entre hora y horario. Y bueno, luego aquí tenéis un texto relacionado con la rutina diaria en el que hay que completar las casillas con los diferentes verbos. Aquí todos los verbos están mezclados, hay verbos regulares, irregulares, reflexivos y tienen que escribirlos en sus casillas correspondientes. Como veis, pues bueno, aquí no hace falta dar un ejemplo porque es obvio lo que tienen que hacer los estudiantes, pero aquí sí que les damos una especie de ayudita diciendo, bueno, empezamos así y a partir de ahí tú ya sigues. Vale, la parte de cultura se ha dedicado a México y bueno, aquí también podéis ver en esta parte de aquí
vocabulario, el mismo vocabulario como se dice en España y en diferentes países latinoamericanos. En España decimos lavabo, en Argentina lavatorio, en Chile lavatorio también y así seguidamente. Para que también conozcan, bueno, pues que no solamente existe el vocabulario español, el vocabulario en España es muy diferente muchas veces también en Latinoamérica y esto los alumnos también lo tienen que saber. Bueno, y luego sobre esta parte de cultura, sobre México, pues tienen aquí una especie de test para asentar conocimientos y la comprensión del texto. En la parte del escolar, bueno, pues aquí también hay otro ejercicio típico de lo que es el diploma DELE, corresponde a una parte de expresión e interacción escrita. Bueno, y aquí pues hay una especie de resumen pues de toda la unidad, haciendo pues preguntas, es una especie de bueno, formulario también en el que el alumno tiene que contestar a diferentes preguntas, todas ellas relacionadas con el día al día y luego también pues hay como típico del sistema espiral, bueno, pues se retoman preguntas incluso del nivel A1.1 en el que pues tienen que describir a su amigo, qué haces después de cenar, qué carácter tienes, vuelve otra vez a recoger, digamos, temas y contenidos de unidades anteriores, incluso del nivel anterior, cómo vas al colegio, ¿vale? Bueno, los ejercicios, como podéis ver, también son más o menos el mismo sistema. La pretensión aquí no es saturar la parte de ejercicios porque nosotros pretendemos bueno, pues que el alumno cuando haga un ejercicio abra una doble página o diga qué es esto, ¿no? El alumno tiene que sentirse a gusto, se tiene que sentir cómodo. Bueno, y también una de las metas de este sistema o de este método es que el alumno, el profesor no solamente se centre en el libro. Es importante que el profesor utilice otras fuentes de referencia, que haga otras actividades en clase y no pues que se dedique solamente al libro. Bueno, pues esto es todo lo referente a la unidad 1 y quería también enseñaros la última unidad, la unidad 6, es la unidad de las vacaciones, en la que, como podéis ver aquí, ya no es solamente un texto, el que aparece son varios textos, tienen que, bueno, buscar información y aquí tienen que comprender la información, tienen que relacionar la información relacionada con cada persona, en la que cada uno escribe pues sus lugares de veraneo. Entonces, es evidentemente mucho más complicado y mucho más difícil. Seguimos todavía utilizando estructuras típicas de los diplomas DELE. En el léxico, bueno, hablamos de las vacaciones, pues está relacionado con las vacaciones, actividades al aire libre, ¿vale? El tiempo también, aprendemos a decir el tiempo, está relacionado directamente pues, con las actividades de tiempo libre, con las vacaciones. En la parte de gramática también los verbos que utilizamos están relacionados con el mismo tema, ¿vale? Verbo venir, volver, ir. Y bueno, y en la parte de gramática tenemos, esta es la diferencia, por eso os he querido enseñar esta unidad. No tenemos una doble página, sino que tenemos 4 páginas, ¿vale? Bueno, tenemos 2 páginas de aquí de indefinido y aquí las 2 partes de gramática, las 2 páginas de gramática. Entonces, en esta doble página que tenemos aquí, es una doble página solamente dedicada al pretérito indefinido. En el nivel, una vez se termina el nivel A1.2 y nos introducimos en el nivel A.2, ya empezamos con los pasados. Entonces es como una forma de introducir, bueno, que sepáis que empezamos ya con el indefinido y es una forma de, bueno, hacer que los alumnos se adapten ya desde el final del libro y del nivel A1.2. Bueno, estamos de vacaciones, ha llegado el verano, pues qué mejor que en la parte de cultura dedicar la doble página
a las islas, ¿no? Las Islas Canarias y las Islas Baleares, dos centros de vacaciones típicos y famosos en todo el mundo. En esta parte de aquí, como podéis ver, ya existe también mucha más información, pero sin dejar aparte pues, la parte de las ilustraciones, el colorido, las imágenes. Hay una parte aquí ya de comprensión, de ver, en la que los alumnos tienen que decir si la información que aparece es verdadera o falsa. Y no solamente eso, sino que además tienen que decir la información que es falsa, tienen que decir por qué es falsa. ¿Vale? En la parte de DELE, bueno, hablamos de vacaciones, pues también el tema de DELE relacionado con las vacaciones. En este caso es una prueba correspondiente a la parte auditiva, en la que tienen un test y tienen que seleccionar si lo que están escuchando y las preguntas que hay aquí corresponden a la letra A, la letra B o la letra C. En los ejercicios pasamos enseguida automáticamente, una vez termina la parte de gramática y de cultura, a la parte de los ejercicios. Los ejercicios siguen siendo 5 páginas. Como podéis ver, pues aquí ya es prácticamente todo el nivel DELE. Bueno, pues ahora voy a hablaros del último libro del sistema solo español. Corresponde al nivel A2.1 y sigue la misma estructura, casi la misma estructura que los otros dos libros. Y bueno, os lo voy a enseñar muy por encima, ¿vale? Porque es simplemente prácticamente el mismo sistema. Empieza también, igual que en el libro anterior, empieza con una unidad 0 o unidad de repaso, ¿vale? De orientación. Y en esta unidad 0 se caracteriza porque no tiene cultura, ¿vale? La parte de la cultura se le ha cedido al diploma DELE. Bueno, si os acordáis bien, en el anterior libro, terminamos hablando del pasado. Entonces, seguimos con el sistema espiral y el tercer libro vuelve a empezar con el tema en el que nos quedamos en el libro anterior, que es el pasado. Se hablan de las experiencias en el pasado, en la unidad 2 de la vivienda y la moda, el número 3, mi familia, el número 4, salud y alimentación, el número 5, tecnología. Creo que es un tema que tiene que estar muy presente, puesto que todo lo que nos rodea tiene que estar directamente relacionado con la tecnología. Y bueno, llega junio otra vez y ya anteriormente hablamos de las vacaciones, pues en este libro vamos a hablar de viajes y vacaciones también. Son temas relacionados con el diploma DELE nivel A2 y creo que es importante que los alumnos estudien temas nuevos haciendo uso de conocimientos previos que tenían anteriormente. Como podéis ver, también sigue existiendo el mismo sistema de comunicación, léxico, gramática, cultura y DELE para escolares, solo que en este libro, vuelvo a repetir, en la unidad 0 no hay cultura y en las otras unidades solamente hay una página de cultura y 2 páginas de DELE para escolares. Bueno, esta es la unidad de repaso. Se hace un repaso general. En las 2 unidades anteriores, la forma de repasar era a través del vocabulario. Sin embargo, en esta unidad se hace uso de varios textos de comprensión relacionados pues, con la familia, las mascotas, los amigos, la educación, las vacaciones, la vivienda, ¿vale? Y en la parte del léxico, pues bueno, el vocabulario más importante del libro anterior es pues, las actividades cotidianas, el tiempo libre y la comida. En la parte de gramática, lo mismo, exactamente lo mismo, pues se hace un repaso de los verbos reflexivos, el verbo gustar,
El verbo gustar está muy presente en este libro porque es un verbo que, bueno, en principio cuando parece que los alumnos lo han comprendido, pues es un verbo que nunca acaba de asentarse, entonces está bastante presente. Y bueno, y los verbos irregulares, dependiendo de sus terminaciones IE y UE. Como podéis ver, no hay cultura y entonces se dedica 3 páginas a el DELE para escolares. Aquí hay 2 muestras diferentes de tareas relacionadas con la expresión y la interacción escritas. Hay una especie de formulario en el que hay que completar preguntas y respuestas. La segunda parte es completar las casillas vacías con el vocabulario. Y el tercer ejercicio es un ejercicio relacionado con completar un formulario para matricularse en el examen DELE. En la tercera prueba de DELE es un texto de lectura. Pertenece a una tarea de expresión e interacción escrita en la que los alumnos tienen que leer un texto, comprenderlo y tienen que contestar a las preguntas indicando si la respuesta correcta es A, B o C. Bueno, en la parte de ejercicios sigue siendo un repaso general con crucigramas, repaso de vocabulario y también de gramática, como es en este caso, el objeto directo. Y bueno, llegamos a la unidad 1. En la unidad 1, si os acordáis, hablamos del pasado en el anterior nivel, empezamos este nivel con el pasado. Y claro, lo más importante es lo relacionado con cada estudiante. Esta unidad tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de hablar de su pasado directo. En el léxico, pues seguimos hablando del pasado, descubrimientos que se hicieron en el pasado, por supuesto no todos, sino los más importantes, los más relevantes. Luego tenemos en la parte de gramática el pretérito indefinido, ya es una parte mucho más desarrollada que la anterior, en la que ya no solamente aparecen los verbos regulares, sino que aparecen también los verbos irregulares. ¿Vale? Luego en la parte de DELE tenemos la doble página de DELE en la que aparecen pues, una comprensión de lectura y otra auditiva con 2 esquemas típicos del diploma DELE y luego pues una página solamente de cultura. ¿Vale? Luego los ejercicios, ¿vale? Y bueno. Bueno, pues voy a hablaros ahora de la guía del profesor, guía docente del profesor, especialmente del nivel A1.1. Os voy a enseñar solamente una unidad concerniente a este nivel porque es exactamente lo mismo para los 3 libros. Entonces creo que con un ejemplo es suficiente. Bueno, pues la guía docente del profesor siempre aparece, como podéis ver aquí, en color blanco, ¿vale? Es la forma de diferenciarla. Y cuando abrís el libro, en principio es un libro normal, aparece el índice, pero esta es la peculiaridad de la guía docente del profesor y es que no se encuentra en otro libro diferente, ni se encuentra en la parte de detrás del libro del profesor, entonces hemos considerado que es una forma muy sencilla, muy fácil para el profesor de poder tenerla a mano y más a mano imposible. Entonces, cuando se abre el libro del estudiante, vemos que la página es exactamente la misma que la del estudiante, pero la explotación de dicha página está justo al lado, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, normalmente siempre hay una parte antes de empezar en la que, bueno, pues aquí están las recomendaciones, están los consejos, las ideas y luego hay una parte que pone a continuación, que es donde está directamente la explotación del ejercicio y también aparece la
parte práctica. La parte práctica está relacionada con el ejercicio, pero indirectamente. Es una forma de poder practicar, hacer una práctica extra para poder asentar conocimientos. Otra cosa que es muy positiva, bueno, creo que es bastante buena para el profesor, es, por ejemplo, tener aquí la transcripción, aquí mismo. Es muy importante porque a lo mejor quiere escuchar, por ejemplo, quiere saber de qué trata esta audición, pero tiene que, bueno, escucharla en otro sitio, tiene que descargarse, sin embargo aquí, pues bueno, mira, la transcripción es esta, entonces voy a aprovechar para hacer esto, para hacer lo otro. Bueno, aquí hay otra parte de práctica, a veces pueden haber una parte, a veces pueden haber dos, y luego también hay observaciones. Como veis, todas las páginas, esta es la segunda página correspondiente al libro del alumno y sin embargo, pues como veis, no ha sido modificada para nada, ¿vale? Y aquí otro tanto de lo mismo, tenéis pues la parte de la explotación, tenéis información extra y la transcripción. En esta parte de aquí, como vemos, aparte de lo que ya os he explicado antes, antes de empezar, a continuación, los audios, las transcripciones, tenéis este apartado de aquí de color amarillo. Este apartado significa que en la parte, en los juegos hay un juego digital. Esto significa juego o actividad digital. Entonces, hay una referencia en la que dice actividad 01 vocabulario. Quiere decir, cuando yo me dirija a la plataforma digital, dentro de la plataforma digital voy a tener un apartado de juegos y dentro de esos juegos, buscando esta referencia, voy a encontrar esta actividad. Aquí tengo en todos estos apartados siempre hay una pequeña definición para poder ayudar al profesor a poder comprender de qué actividad se trata y qué es lo que puedo hacer con ella. En este caso dice aprende y practica de forma escrita y oral tus primeras palabras. Entonces, esta actividad de aquí está relacionado con esta actividad, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la plataforma digital, entro en los juegos digitales, encontraré esto de aquí. Y las palabras que voy a encontrar en ese juego digital son exactamente estas de aquí, con las mismas imágenes, los mismos dibujos, ¿vale? Para que ayudar al alumno a que pueda practicar y aprender las palabras sintiéndose identificado con las imágenes. Bueno, pues esta es la peculiaridad del libro del profesor. En la parte de cultura, la explicación no suele ser bastante más escueta y simplemente pues suelen aparecer las transcripciones y también una pequeña explicación. En la parte de DELE también, pero en la parte de los ejercicios no. En la parte de los ejercicios lo que aparece son las soluciones. ¿Vale? Como podéis ver, siempre las soluciones aparecen en color azul, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Bueno, pues en Solo Español, en el método Solo Español o en el sistema, también encontramos, aparte de los 3 métodos correspondientes a los 3 niveles de A1.1, A.2 y 2.1, también encontramos ejercicios extras. Cada nivel tiene sus ejercicios extras. En los ejercicios extras, en la unidad 0 no hay. ¿Por qué no hay? Pues porque siempre existen las unidades de repaso y en el primer libro no hay porque el alumno todavía no tiene conocimientos, o sea, no tiene prácticamente, no sabe casi nada de español. Y en los dos otros libros porque tienen la unidad 0 de repaso o la unidad de orientación. Bueno, pues cada unidad tiene 5 páginas, como podéis ver. Son páginas a todo color, son páginas muy sencillas, muy visuales. Hay muchos ejercicios diferentes,
de completar huecos, de comprensión, de lectura. Lo que no hay son ejercicios de audición. Es lo único que no hay, pero sí que hay, del resto sí que hay. Aquí, por ejemplo, tenéis el caso de un ejercicio de lectura en el que hay que completar casillas y luego responder a unas preguntas, ¿vale? En este caso es ejercicio de vocabulario, pues en el que tienen que recordar el vocabulario y no solamente tienen que saberlo, sino que también tienen que clasificarlo. Bueno, pues como os iba diciendo, en cada nivel hay ejercicios extra, hay 5 páginas de ejercicios, son 5 páginas en color, pero con un fondo blanco. Y cuando se han pensado estos ejercicios, se han pensado de forma que, por ejemplo, muchas veces queremos hacer una fotocopia y cuando hacemos la fotocopia resulta que no se ve nada. Pues bueno, todos estos ejercicios están en color, pero aunque queráis hacerlos, imprimirlos, veréis que no vais a tener ningún problema, porque están todos los colores, todas las imágenes están pensadas para ser fotocopiadas. En los ejercicios extras tenéis 2 formas de obtenerlos. Cuando compréis el libro se os va a dar un link y con el link podréis descargaroslo en PDF. Podéis enviarlos, si queréis, directamente a los alumnos o si queréis podéis imprimirlos. Es lo positivo de estos ejercicios, ¿vale? Entonces, por cada unidad, por cada libro y por cada unidad hay un total de 30 páginas, 5 páginas por cada unidad. Yo pienso que son muy importantes tener siempre unos ejercicios extras preparados porque muchas veces nos encontramos ante situaciones en las que, bueno, hay alumnos que han terminado y no tienen nada que hacer y se aburren, hay alumnos que necesitan repaso porque hay contenidos en los que no se han asentado, hay alumnos que, por ejemplo, sus padres, incluso ellos mismos quieren ejercicios extras. Por ejemplo, llegan unas vacaciones y podéis decir, bueno, resulta que tenemos que preparar ejercicios correspondientes a las unidades 1, 2 y 3, pues bueno, podéis cogerlos de aquí también, ya están todos preparados. Toda la información que aparecen en estos ejercicios extras es toda la información que aparece en los libros. Y todo el vocabulario, lo mismo, no hay nada extra, ¿vale? Bueno, pues como habéis podido observar mientras yo os explicaba estos ejercicios extras, hay muchos tipos de ejercicios de todo tipo y bueno, pienso que siempre es un buen recurso para tenerlo como un extra. Bueno, pues voy a pasar ahora a hablaros de los ejercicios diferenciados por niveles. Yo creo que es muy importante tener siempre material extra preparado, por si acaso, pero los ejercicios diferenciados por niveles yo creo que tendría que ser casi obligatorio, porque en una clase hay muchos niveles, muchos tipos diferentes de alumnos y cada alumno tiene unas necesidades diferentes. Hay alumnos que, por ejemplo, terminan enseguida, se aburren y quieren más actividades. Entonces, resulta que a lo mejor hay otro alumno que también pues, necesita refuerzo. Hay alumnos que, por lo que sea, no tienen los conocimientos asentados. Entonces, según las necesidades de cada alumno, tener estos materiales preparados creo que es muy importante. Voy a mostraros tres diferentes ejemplos correspondiente a 3 unidades diferentes, 3 o 4. Bueno, este ejemplo que os voy a mostrar es un ejemplo correspondiente a la unidad 1, hola, ¿cómo te llamas?, del nivel A1.1. Es un ejercicio básico, es el más básico que hay.
Y bueno, y estos ejercicios de diferenciación por niveles normalmente son ejercicios de gramática, porque es donde los alumnos suelen tener más problemas para asentar sus conocimientos, especialmente cuando hablamos de la concordancia, hablamos de vocabulario y hablamos también de verbos. Bueno, como podéis ver, aquí tenéis 3 ejemplos y en estos 3 ejemplos hay 3 códigos aquí. NA significa nivel avanzado, nivel B, nivel medio y nivel C, perdón, el nivel más avanzado. Entonces, esto sería una muestra para un alumno pues que le cuesta mucho aprender, este le costaría menos y este pues lo tendría ya asimilado. Y sería cuestión de, bueno, más que asentar conocimientos, que practicase. Tenemos un ejercicio que es el ejercicio número 1, en el que consiste, bueno, haciendo uso de las preguntas y respuestas personales, pues tendría que buscar los interrogativos y escribirlos en la casilla correspondiente. En este caso de aquí, la información que se le ofrece es mucho menor. ¿Cómo te apellidas? Mi apellido García. Aquí simplemente cómo te apellidas. O sea, tiene que buscar también los interrogativos, pero con menos información. Y en el ejercicio 1 de la letra C, del nivel C, ya aquí sin ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de respuesta, solamente con una iniciación de una respuesta del ejercicio 1, pues entonces tendría que completar las respuestas a las preguntas que tiene aquí. En el ejercicio 2, en este caso, sería simplemente pues, responder a las preguntas de tipo personal: cómo te llamas, cómo te apellidas, y simplemente sería contestar: me llamo y su nombre. En este caso tendría que leer, como veis aquí hay 5, ¿vale? Aquí hay muchas más, hay 2 más, no muchas más, 2 más. 2 más serían 7 y en este caso sería información extra, muchas preguntas, respuestas, tendría que leer, comprender, tendría que buscar la respuesta y escribirla y ir relacionando tanto la pregunta como con su respectiva respuesta. Y luego en el nivel C, el alumno ya tendría los conocimientos asentados y entonces aprovecharía para leer este texto, comprenderlo y escribir un texto sobre sí mismo similar. Cada unidad tiene 2 páginas, 3 páginas, o sea, 2 páginas multiplicado por 3 hojas correspondientes a cada nivel. Son muy fáciles también de fotocopiar y también se pueden obtener de forma digital a través de PDF. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un nivel diferenciado de la unidad 2, mi cumpleaños. Hablamos del mismo libro, del nivel A1.1, y en este caso el objetivo es repasar el verbo tener y el verbo cumplir. Entonces, aquí como veis, tiene los verbos mezclados, solamente tiene las soluciones y él tendría simplemente que colocarlas en el lugar correspondiente, más que colocarlas, escribirlas, las respuestas. En este caso ya no tendría la ayuda esta de aquí, no tendría la ayuda de los verbos y tendría que escribir sin ninguna ayuda, pues tendría que continuar con la conjugación de cada verbo. Y aquí, bueno, pues como veis aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos de ayuda, aquí solo tiene 1, que es la iniciación de la conjugación del verbo. En el caso del ejercicio 2, como veis, tenéis aquí los verbos, lo mismo, tendría que leer la frase y tendría simplemente que buscar la solución y escribirla en la casilla correspondiente. En este caso, y aquí tenemos 6 frases. En el ejercicio 2 ya no hay 6 frases, son 8 frases y se divide el verbo tener y el verbo cumplir. O sea, el alumno sabe que aquí tiene que completar con el verbo tener, aquí con el verbo cumplir, pero no dispone de ninguna ayuda. Y en el tercer caso
no dispone ni siquiera de la clasificación del verbo tener y cumplir y tampoco dispone de la ayuda que tiene aquí en estas nubes de colores. Tiene que leer y escribir sin ningún tipo de ayuda la solución en cada casilla. Os voy a enseñar otro ejemplo, que es un ejemplo relacionado con las horas, ¿vale? En este caso, pues es el mismo proceso. Aquí, para aprender la hora, tiene aquí todas las soluciones, solo tendría que copiar la solución en el lugar indicado y aquí simplemente leer y buscar la solución relacionando la pregunta con la respuesta. En este caso, ya no tiene la ayuda, ¿vale? No tendrá ningún tipo de ayuda, pero sí que tiene la ayuda en cuanto a las respuestas. No tiene esta ayuda, pero sí que tiene ayuda en las respuestas. Y en el ejercicio 2 tendría que contestar directamente. Normalmente, como veis, siempre en estos ejercicios de niveles siempre tienen un ejemplo para que puedan comprender mejor. En este caso de aquí, pues como podéis ver, lo mismo, es hay y está, se le ofrece toda la ayuda, solo tienen que buscar la respuesta y escribirla. Aquí no tienen ayuda, pero tienen otro tipo de ayuda que es escribir 2 o 3 ejemplos y aquí ni tienen ejemplos ni tienen ayuda. En este caso, relacionado con las preposiciones del lugar, simplemente tienen todas las respuestas, solo tienen que escribirlas. Aquí no tienen respuestas y aquí ya tendrían que describir una habitación, completar los huecos describiendo una habitación. Bueno, pues ahora ya pasamos a lo que es la plataforma digital. Digamos que es la parte más divertida del sistema, la parte que a todos los niños les encanta. Bueno, y yo creo que es una parte muy importante también porque ya sabemos todos que los niños y los que no son tan niños hoy en día aprenden pues con juegos, con actividades. Bueno, pues los 3 métodos, los 3 niveles correspondientes a solo español también tienen cada uno su plataforma digital. En la plataforma digital, cuando entras, tienes dentro esta imagen. En esta imagen tenemos la parte de unidades, que es, digamos, lo que correspondería al libro digitalizado. Tenemos el tutorial, que es lo que nos indica cada símbolo a qué corresponde. Luego tendríamos las tarjetas de vocabulario. Aquí estarían las actividades o los juegos y aquí estaría la salida. Bueno, la mayor característica de esta plataforma digital es que no funciona con Internet. Todos sabemos que cuando tenemos que utilizar Internet, siempre en los colegios hay problemas o en los centros educativos, porque resulta que Internet está sobrecargado, Internet no funciona y no hay nada peor para un profesor que eso en una clase, porque cuando tienes a todos los niños esperando a que el profesor definitivamente pues conecte la pizarra digital o los juegos digitales, pues resulta que no funciona, no hay conexión a Internet y en ese momento se te descontrola todo el grupo y bueno, es difícil la verdad. Pues bueno, la ventaja de este sistema, de esta plataforma digital, es que no necesita Internet. Entonces, voy a conectarme ahora y vais a ver lo sencillo que es. En este caso voy a conectarme al libro en donde estaría unidades, ¿vale? Y vais a ver lo que tarda en conectarse. Ahora mismo, claro, no estoy conectada a Internet y, bueno, aparece aquí abajo cargando, ¿vale? Y, como ya digo, es muy importante. Las tarjetas de vocabulario es también una gran ventaja encontrarlas aquí, porque es uno de los materiales en los que desafortunadamente pues no disponemos en español, ¿no? En inglés, por ejemplo, hay montones de tarjetas digitales, pero en español no. Las tarjetas, al ser digitales, tienen una gran ventaja porque pues no tienes que ir cargando con ellas, no tienes que ordenarlas cada vez. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que es la unidad 0
del nivel A1.1 de solo español. La imagen que aparece aquí es exactamente la del libro, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la imagen del libro digitalizada y en la parte de la derecha, en esta parte de aquí, tenéis todas las unidades del libro con sus respectivas partes, como sería la parte de comunicación, que sería este símbolo de aquí, léxico, gramática, vocabulario, diploma de ley y la parte de los ejercicios. Es una plataforma también que es súper fácil de utilizar, muy sencilla y muy rápida también. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que yo tengo esta doble página y quiero, por ejemplo, trabajar esta parte de aquí. Si yo quiero trabajar este ejercicio, lo único que tengo que hacer es tan fácil como pulsar en el 1. Y automáticamente vemos cómo este ejercicio se ha aislado del resto del libro, de forma que los alumnos no se distraen con el resto de la información que aparecen en la doble página. Bueno, tenemos aquí, entonces ya estamos todos centrados en este ejercicio y queremos escuchar la audición, ¿vale? Entonces, si queremos escuchar la audición, es tan fácil como pulsar en el símbolo del audio. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, buenos días. Queremos repetir, Buenos días, solo ¿qué tenemos que tal? volver a pulsar otra Bien, vez. gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maite, ¿y tú? Me llamo Alberto. Y si queremos Adiós. salir, pues aprovechamos simplemente para salir. Bueno, en este caso, también, por ejemplo, si queremos hacer vamos a pasar, por ejemplo, a la unidad 3, digamos, vamos a trabajar la parte de gramática, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy explicando este ejercicio de aquí en donde hay mucho vocabulario, entonces es una ventaja poderlo aislar del resto de la información para poder centrar la atención de los alumnos en esta parte de aquí. ¿Vale? Muy bien. Si quiero salir de lo que es la parte de los ejercicios, vamos a ver también la parte de los ejercicios. Me voy a la parte de los ejercicios y quiero trabajar, por ejemplo, esta parte, este ejercicio de aquí. Pues solo con pulsar encima ya tengo aquí el ejercicio. Por ejemplo, supongamos que hemos enviado este ejercicio para deberes. Al día siguiente o en la próxima clase, cuando tenemos clase, los alumnos entran en la clase y yo les pregunto si han hecho sus ejercicios, si han hecho sus deberes. Entonces, en vez de pasarme la hora completa de la clase controlando los ejercicios o llamando a los estudiantes a la pizarra para que los escriban, lo que puedo hacer es tan sencillo como esto. Tengo aquí el ejercicio y tengo aquí una llave. Si yo aprieto la llave, pulso la llave, entonces automáticamente me aparecen todas las respuestas. Entonces puedo decir a mis estudiantes, por favor, abrís vuestros cuadernos, vuestros libros y vais a controlar. Y mientras ellos están controlando, el profesor se está paseando por el aula para ver quién ha hecho los deberes, quién no los ha hecho y si los han hecho bien o han tenido problemas para hacerlos. Bueno, otra vez quiero salirme, pues es tan fácil como esto. Aprieto aquí y ya está. Bueno, digamos, pues el funcionamiento, como habéis visto, es muy sencillo, muy fácil. Y digamos que ahora quiero salirme. Pues tan fácil como venirte aquí y pulsar. Aparece un mensaje. ¿Estás seguro de que quieres salir? Salir, volver al menú. En este caso yo no quiero salir completamente del sistema porque he corregido los deberes y lo que quiero es practicar el vocabulario que aprendimos ayer. Me voy al menú principal. Y en el menú principal voy a seleccionar esta vez las tarjetas de vocabulario. Vale, en las tarjetas de vocabulario no tengo sonido, pero sí que tengo la posibilidad de ver cómo se escribe cada imagen.
Las imágenes que aparecen en las tarjetas de vocabulario son exactamente las que aparecen en el libro y en el cuaderno de actividades. Si quiero saber, por ejemplo, pregunto a los alumnos, ¿qué es esto? Y ellos me dicen, por ejemplo, es el alfabeto. Y yo quiero comprobar que si es correcto o no es correcto, ¿vale? Quiero mostrar a los alumnos si es un alfabeto o es otra cosa. Entonces, lo único que tengo que venir es encima de la imagen, pulsar y automáticamente me aparece el alfabeto. Para ir a la siguiente tarjeta digital, pulsaría y diría, bueno, esto es un animal, ¿qué animal es? Y dirían, es una ballena. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, les diría a mis alumnos, vamos a comprobar, vamos a ver si es verdad que es una ballena, ¿vale? Y vamos a ver cómo se escribe ballena. Pulsaría simplemente y comprobaría y así sucesivamente, ¿vale? Aquí, como veréis, en la parte de la derecha vienen las unidades y como son 6 unidades, incluida la unidad 0, pues cada vez que terminase una unidad, podría venir aquí y solamente con pulsar en la unidad 4 aparecen todo el vocabulario o casi todo, gran parte del vocabulario que aparece en el libro. Las imágenes que aparecen son las mismas para que a la hora de trabajar el alumno o el profesor con el alumno se sienta identificado con ellas, con las imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, he terminado esta actividad y quiero volver al menú principal, tan fácil como pulsar aquí. En este caso, he practicado ya el vocabulario que quería practicar, he corregido los deberes, he practicado el vocabulario y ahora lo que quiero hacer, digamos, quiero jugar con mis alumnos. Tener un juego digital pienso que es una gran ventaja. Hay muchas situaciones en las que muchas veces un profesor dice, me gustaría tener algo que me ayudase ahora a poder dar una clase para motivar a mis alumnos. Por ejemplo, pensemos que los alumnos llegan de una excursión, están cansados, no quieren clase o no es cuestión tampoco de ponerlos delante de un libro o hacer unos ejercicios. Entonces, es el momento apropiado para jugar o para practicar con estos juegos digitales. O, por ejemplo, digamos, es viernes, es la última hora, es la última clase, los alumnos ya están cansados. Bueno, pues jugar no significa perder el tiempo, todos lo sabemos como profesores. Entonces, jugar es una forma, pues, de asentar conocimientos de una forma divertida. Claro que sí. Los juegos digitales se pueden utilizar para asentar conocimientos o también se pueden utilizar simplemente para aprender, ¿vale? A partir de un juego aprender. Bueno, cuando nosotros entramos en los juegos digitales, tenemos aquí una pantalla. En la parte de la derecha vemos un menú y vemos que en total hay 2 juegos digitales por cada unidad. La primera cifra correspondería a la unidad y la segunda cifra correspondería al juego. En este caso sería actividad correspondiente a la unidad 3, juego 1. Y en este caso también sería la actividad 3, juego 2. Aparte de esto, tiene una gran ventaja que es, por ejemplo, aparece el título también, no solamente el juego, ¿vale? La actividad, sino que aparece el título del juego. Si yo, por ejemplo, quiero practicar los colores y la ropa, solo tengo que venir al menú y decir, a ver, porque no me acuerdo exactamente de dónde estaba, en qué unidad estaba, pues me vengo aquí y digo colores y ropa. Lo puedo encontrar haciendo uso de la unidad o simplemente por el título. Por ejemplo, quiero practicar, bueno, la concordancia, los colores y la ropa. Solo tengo que entrar dentro y pulsar. Me aparece un mensaje. Me dice ropa, accesorios y colores. En este caso puedo practicar de forma oral el vocabulario de la ropa, los zapatos y los accesorios. Se puede jugar individualmente o en parejas, ¿vale? Es la modalidad de individual, parejas y solamente la forma oral. Bueno, entro dentro y entonces, ¿qué encuentro aquí? Encuentro aquí exactamente la misma imagen que tengo en la unidad 4 del libro en la parte de vocabulario. Entonces, cuando los alumnos ven esta fotografía de aquí, dicen, ah, esta foto yo la conozco.
Yo, como he estudiado del libro, me siento identificado con ella. Bueno, pues entonces aquí tenemos una flecha, ¿vale? Y esta flecha te está indicando qué es lo que tienes que describir. En este caso es una falda y para que no sea siempre la falda negra, aquí aparece una lista de colores. En este caso es el marrón. Entonces tengo que formar una frase dependiendo de lo que el profesor quiera. Puede ser simplemente la ropa con el color. Por ejemplo, el alumno tiene que decir falda marrón. O puede decir al artículo el nombre y el color, una falda marrón. O tiene que formar una frase. La chica lleva una falda marrón. En ese caso, aquí tenemos dos iconos, uno que es verde y otro rojo. El verde indicaría que es correcto y el rojo indicaría que no es correcto. Por ejemplo, preguntamos a un grupo. Puede ser un grupo o puede ser un jugador, ¿vale? Entonces, preguntaríamos qué lleva ella y el jugador o el equipo diría una falda marrón. ¿Es correcto? Entonces, el profesor solo tendría que pulsar el símbolo verde. Al pulsar el símbolo verde, aparece un sonido indicando que es correcto y automáticamente se ilumina, ¿vale?, la casilla del jugador que acaba de ganar. Vamos a comprobarlo ahora, ¿vale? Y automáticamente pasa al segundo jugador. En este caso, la flecha indica un bolso de viaje blanco. Entonces la profesora vuelve a preguntar, ¿qué tiene la chica o qué lleva la chica? Entonces el alumno diría un bolso blanco. ¿Es correcto? La profesora considera que es correcto, es la información que ella espera, entonces decide decir que es correcto. Automáticamente se ilumina. Vamos a ver el caso de que de que no sea correcto, ¿vale? Entonces tenemos aquí una flecha que indica una camisa y aquí tenemos el color naranja. Diríamos, la profesora preguntaría, ¿qué lleva el chico? Y el alumno diría, lleva un camisa naranjo, por ejemplo. La profesora consideraría que no es correcto y pulsaría el símbolo rojo, la X de la casilla roja. Y como veis, automáticamente el sonido cambia, indicando que no es correcto y se queda sin punto. También hay aquí un cronómetro que indica, aparte de que sean las respuestas correctas, también en el caso de que hubiese un empate, o sería una segunda forma de elegir un ganador, sería a través del tiempo que han tardado en completar todo el casillero, ¿vale? Bueno, en este caso quiero, por ejemplo, voy a ir a otra modalidad de juego. Por ejemplo, esto es un juego de vocabulario. Vamos a ir, por ejemplo, a un juego de gramática. En este caso, vamos a ver un juego para conjugar verbos. Qué tarea más ardua el aprender los verbos. No hay peor cosa que pedirle a un alumno que se memorice una lista de verbos. Es aburridísimo, facilísimo de olvidarse, entonces nada como practicar con los verbos con los alumnos. Bueno, pues cuando entramos en el juego de los verbos encontramos forma de aprender y practicar los pronombres personales y los verbos regulares y irregulares terminados en ar, er, ir. Tenemos una descripción de lo que es el juego y en este caso se puede jugar en forma individual, en parejas o en grupos. ¿Vale? Ya no es individual o en parejas, es también en grupos. Aquí en este caso tenemos otro tipo de modalidad que no es la oral, en la que el profesor es el que decide, sino que hay una modalidad escrita o oral. Vamos a ver esta vez la modalidad escrita y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Ya tengo aquí elegida la escrita. Quiero jugar con 4 jugadores, lo indico y cuando ya estoy preparada entro en el juego. Vale, aquí me encuentro con un verbo y aquí me encuentro con una lista a la derecha de pronombres personales. El verbo que tengo que conjugar es el verbo comer y la persona que tengo que conjugar es nosotros. En este caso, como he indicado que el juego se ha escrito, el alumno escribiría comer, nosotros comemos. Vendría aquí y simplemente comemos. Escribiría comemos, una vez terminado pulsaría.
Entonces, automáticamente al ser correcto, el sonido sería el sonido de correcto y se encendería la casilla verde del jugador 1. Automáticamente pasa al jugador, es el turno del jugador 2. Aparece esta vez el verbo comer y el pronombre personal tú. Tú, entonces vendría comes. ¿Correcto? Pulsaría. También es correcto y así sucesivamente. Los verbos van cambiando, los pronombres personales van cambiando. Se puede utilizar también para decir cumplir el cumple, simplemente se conjuga el verbo, o también se puede utilizar para formar frases. El cumpleaños el 4 de marzo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esto es la modalidad, como os he dicho, de juegos digitales, de tarjetas digitales y el libro digitalizado. Y con esto se completaría lo que es la plataforma digital. Bueno, pues en esto consiste el sistema de Solo Español. Tan solo me queda mencionar pues, la consultoría, en el que pues, los profesores que necesiten consultar, tengan dudas, pues siempre pueden hacerlo. También podemos ofrecer seminarios y formación a los profesores. En estos dos últimos casos, tanto la consultoría como los seminarios de formación son opcionales. Y por último, bueno, el sistema de mejora continua, en el cual esperamos que con vuestra experiencia, vuestro trabajo, esfuerzo, comentarios, ideas, y, etcétera, pues consigamos que todos los años podamos mejorar este sistema y podamos hacer que este sistema sea un poco de todos, en el cual pues pueda todos nosotros podamos encontrar pues cubrir nuestras necesidades. Bueno, quiero daros a todos las gracias por haberme escuchado, las gracias por vuestra atención y por vuestra dedicación, y os deseo un estupendo año escolar. Muchas gracias otra vez y hasta pronto. Adiós.